Universidad Salesiana. Sí sería, ¿no? Y el signo de interrogación. ¿Cómo afecta? Puede ser de qué manera el estatus del profesor universitario afecta o influye, como querramos. ¿Cómo sería la hipótesis aquí? A ver, ¿cómo redactaríamos la hipótesis? ¿El estatus del profesor determina el rendimiento de los estudiantes? El estatus del, muy bien, del profesor universitario determina el rendimiento de los estudiantes de la Universidad Salesiana. ¿Verdad? ¿Cuál es la variable independiente? ¿El estatus del profesor? El estatus del profesor universitario. ¿Cuál es la variable independiente? Rendimiento de estudiantes. Rendimiento se entiende académico, obviamente, ¿no? De los estudiantes. Perfecto. Ahora, lo que tenemos que hacer es operacionalizar esta hipótesis. Significa que debemos encontrar el concepto. Nos vamos al ejercicio y dice, ¿no? El estatus es el estado o posesión de algo dentro de un marco de referencia dado. El estatus académico, dice, de un profesor se refleja en el desempeño académico que desarrolla en una institución escolar. Esto es el concepto. Entonces coloco aquí el concepto. Eso significa operacionalizar. Aquí coloco el concepto. Entonces dice el estatus, copió el concepto, ese es el concepto. Luego me dice que identifique las dimensiones. Voy a leer aquí, dice, ¿no? Este desempeño está en función de dos aspectos, su nivel de estudios y su trayectoria académica. ¿Estos qué son? ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a sus dimensiones, o sea, que esta variable, dice, este desempeño, o sea, el estatus, está en función de dos aspectos, es decir, que tiene dos dimensiones. Por un lado, el nivel de estudio y el otro, la trayectoria académica. Entonces aquí coloco en las dimensiones, para eso me sirve esta matriz, coloco nivel de estudios y aquí coloco trayectoria académica. Bien, ahora continúo leyendo, dice, ¿no? El nivel de estudios, ¿cuáles son los indicadores del nivel de estudio? Aquí lo dice, nivel de formación en su especialidad y en el área pedagógica. Estos serían los indicadores. Pues coloco aquí los indicadores. Los indicadores son muy concretos, entonces aquí dice, voy a colocar aquí, uno es nivel de formación en su especialidad y nivel de formación en el área pedagógica. Esos son los indicadores de acuerdo a lo que dice aquí. Ahora, la trayectoria académica. ¿Cuáles son los indicadores de la trayectoria? ¿Cómo mido yo la trayectoria académica de un profesor? Bueno, años de experiencia, todo esto que dice acá, ¿no? Entonces lo voy a copiar y lo coloco aquí como indicador, ¿no? Aquí vemos a la izquierda, ¿no? Dimensiones, indicativa conceptualización, dimensiones, indicadores para cada una de las dimensiones. Entonces aquí coloco años de experiencia, es uno de los indicadores. El otro es cargos desempeñados, ¿verdad? El otro son investigaciones realizadas. Premios recibidos.
Esos serían los indicadores de la trayectoria académica. Como pueden ver, aquí ya hemos realizado en realidad la operacionalización de esta variable, ¿verdad? Esta variable acabamos de operacionalizarla. ¿Qué significa? Identificar concretamente cuál es el concepto de la variable, establecer con claridad las dimensiones y cuáles son los indicadores de cada una de estas dimensiones. Eso significa operacionalizar. Veamos respecto a la otra variable. Dice, el rendimiento estudiantil es el conjunto, este es el concepto, de transformaciones operadas en el educando a través del proceso de enseñanza-aprendizaje como consecuencia de la asimilación del contenido de los programas de estudio. En este caso, este es el concepto, lo coloco aquí el concepto. Y continúo para ver cuáles son sus dimensiones que dice, ¿no? En este caso se considerará el rendimiento a partir de las calificaciones convencionales utilizadas en la universidad. En otras palabras, me dice de que nosotros no vamos a hacer la medición, no vamos a ir a buscar cuánto de conocimiento, cuánto de habilidades, ninguna de las dimensiones. Directamente vamos a irnos a las calificaciones convencionales, es decir, las convencionales son las que usa el profesor de 0 a 100, ¿no? Listo. Con eso hemos operacionalizado esta hipótesis, ¿no? Operacionalizar una hipótesis significa desagregarla para poder medirla. Cuando ya nosotros tenemos estos indicadores, a partir de acá ya nosotros obviamente vemos qué tipo de técnica vamos a utilizar, por ejemplo, para saber el nivel de formación, tanto en su especialidad como en el área pedagógica, los años de experiencia de los profesores. Iremos a hacer una revisión documental de los papeles que presentan los profesores, puedo hacer entrevista al director de carrera, etcétera, y luego las voy a relacionar con las calificaciones. Lo que tengo que hacer naturalmente es ver si es que lo que dice la hipótesis, el estatus del profesor universitario determina el rendimiento de los estudiantes. Es decir que mientras la teoría dice que mientras más alto sea el estatus del profesor universitario, el rendimiento de los estudiantes será mayor. Eso es lo que queremos nosotros comprobar. Pero para ello, naturalmente, hay que hacer todo este proceso de operacionalización de la variable para saber cómo podemos medirla. A ver, ¿alguna pregunta, por favor, hasta aquí, antes de ver otro ejemplo? ¿Se está entendiendo? Esto es lo que me interesa sobre todo. ¿Están captando cómo es que se hace? Sí, licenciado, por ahí vamos. Sí, licenciado, se entiende. Sí, muy claro. Bien, vamos a ver el otro ejercicio y ojalá también nos ayude este otro último ejercicio y con eso vamos a terminar la clase de hoy. Dice este otro ejercicio. Las autoridades del Instituto de Formación Técnica Infocal han visto con mucha preocupación que algunos de los docentes que imparten clases parecen poco comprometidos con la labor que realizan, lo cual afecta de manera importante la calidad de la educación técnica que se brinda a los estudiantes. Consultada la bibliografía, se ha podido constatar que una de las variables que tiene una gran influencia sobre esta conducta, es decir, el hecho de que los profesores parecen poco comprometidos, ¿no? Es la cultura organizacional que prevalece en las instituciones que orientan el comportamiento de sus miembros. Voy a explicar brevísimamente qué es la cultura organizacional. Es la forma como nos comportamos en una organización. Cuando nosotros vamos a una organización ya formada, esta tiene una cierta cultura, es decir, son cómo nos conducimos, cómo nos manejamos. Y en la universidad nosotros sabemos perfectamente que hay una cultura organizacional. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿se pasa clase en la primera semana del semestre de manera normal? No, muchas veces. No, es irregular. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué no se pasa clases? Miren, la mejor explicación es cuando les preguntan ustedes a los estudiantes dicen,
no pasamos clases porque los profesores no entran, o cuando habían clases presenciales porque los profesores no van. ¿Y qué dicen los profesores? No voy a clase porque los estudiantes no van la primera semana. Esto, por ejemplo, es parte de la forma como nos comportamos en la universidad. Mucho se ha hablado de esto, incluso de cómo superar, por ejemplo, este comportamiento, ¿no? Horrible de no pasar la primera semana. Bueno, por ejemplo, yo sí o sí paso la primera semana en clase, ¿no? Pero claro, la gran mayoría no pasa clase. Como dicen algunos profesores, yo también debo reconocer de que no tengo la totalidad de la asistencia de los estudiantes. Yo trato de imponerlo para que, y los estudiantes como se informan, oye, ¿qué tal es ese profesor? Así dicen, ¿no? ¿Qué tal es ese profesor? Ah, no, le dice el otro. Vos tenés que ir desde el primer día de clase, porque entonces, y ustedes están presentes ahí. Pero como ese comportamiento, a eso se refiere con la cultura organizacional. Generalmente se supone que esta cultura organizacional termina absorbiendo a los profesores y por más que ellos quieran hacer bien las cosas, siempre terminarán, digamos, como parte de la corriente. Eso es como querer, dice la gente, nadar contra la corriente, ¿no? Al final la corriente te termina llevando nomás, ¿no? A eso se refiere la cultura organizacional. Un poco para entender el ejercicio, digamos, la investigación esta que está planteada en el ejercicio. Bueno, dice, ¿no? A partir de estas consideraciones y con el propósito de tomar medidas tendentes a superar esta situación, han decidido realizar una investigación que establezca la relación que existe entre la cultura organizacional y el compromiso social que tienen los docentes de ese centro de estudio. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Díganme, ¿cuáles son las variables que se quieren relacionar? Vamos a ir haciéndolo. La cultura organizacional. Muy bien, vamos a colocar entonces, ¿y la otra variable sería? Compromiso social. El compromiso social. Entonces podemos redactar el problema. ¿Cómo sería entonces? ¿De qué manera, vamos a cambiar un poco de qué manera afecta la cultura organizacional ¿en qué sería? En el compromiso social del docente aquí, no en él, sino el compromiso social del docente en Infocal. Ahí está la pregunta. ¿Qué puede ser redactada de otra manera? ¿Cómo sería la hipótesis? Por favor, ayúdenme. ¿Cómo sería la hipótesis? La cultura organizacional, no, ¿Ya? La cultura organizacional influye o determina o afecta, ¿verdad? Ya, influye, vamos a poner, influye en el comportamiento social. en el compromiso social de los docentes de Infocal. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la variable independiente? La cultura organizacional. La cultura organizacional. ¿Y la otra? La variable dependiente. Compromiso social. compromiso. Compromiso, muy bien. Compromiso social del docente. Perfecto. Bueno, vámonos entonces al ejercicio para ver cuál es el concepto. Como vemos aquí, está todo lo que es el concepto de lo que es la cultura, toda la información sobre esta variable y en el último párrafo toda la información sobre la otra variable. La cultura organizacional es la manera o la forma en que el grupo de personas de una institución educativa percibe y comparte las normas, hábitos y costumbres para el logro de los objetivos sociales. Este es el concepto. Entonces copio el concepto y lo coloco acá. ¿Verdad? Correcto. Seguimos leyendo ahora.
tres componentes tiene esta variable. ¿A qué se refieren estos tres componentes? Dimensiones. Son las dimensiones, normas, hábitos y costumbres. Entonces aquí coloco yo normas, hábitos, otra vez, Costumbres. costumbres. Bien, continuemos entonces. Hábitos, reglas de convivencia, ¿qué son estos? Los indicadores. Son los indicadores, correctamente. Entonces aquí los ponemos, ¿ya? Reglas de convivencia. Deberes. Derechos. Piense que los indicadores son concretos, ¿no? No hay ninguna explicación ni concepto, son puntuales los indicadores. Veamos ahora de los hábitos. Hábitos es puntualidad, uso, etcétera, etcétera. Aquí lo tenemos. Puntualidad. Uso de áreas. Uso de la infraestructura, o mobiliario, tecnología, etc. Esos son los indicadores. Veámosle la última. Las costumbres, tradiciones y conducta. Entonces colocamos acá. Las costumbres son las tradiciones y conductas. Ok, tenemos listo entonces. Ya hemos operacionalizado esta variable, ¿no? Con toda la información que está disponible. Veamos ahora, el compromiso social del docente es un atributo deseable asociado a un sentido de profesionalismo que tiene implicancia tanto en la actitud como en el comportamiento de los profesores y que les permite voluntariamente realizar esfuerzos en pos de beneficiar a sus estudiantes que son objeto de su compromiso. Entonces, esto es el concepto, ¿verdad? Colocamos aquí el concepto. Lo hacemos ordenadamente, el compromiso, y ya está. Sigamos leyendo, dice, ¿no? Dos son los elementos que componen esta variable. ¿A qué se refiere con esto? Dimensiones. Dice comportamiento y actitudes. Entonces aquí colocamos comportamiento y actitudes. Perfecto. Veamos ahora. En el comportamiento, disponibilidad, acompañamiento, cooperación. Estos son los Indicadores. indicadores. Entonces colocamos aquí de manera ordenada. Disponibilidad. Acompañamiento y cooperación. Perfecto. Ahora veamos acá las actitudes, superación profesional, etcétera, etcétera. Todos estos son los otros indicadores. Superación profesional, actualización formativa, cumplimiento de obligaciones. Y listo, con eso hemos operacionalizado esta hipótesis, o sea, esta segunda variable, ¿no? Bien.
Bien, jóvenes, preguntas hasta acá. Eso es todo lo que lo que tenemos programado para hoy. ¿Qué preguntas hay?